Rani, puede ser que sí. Puede ser. ¿Esto te hace como remando? Esto lo habéis hecho. ¿Sabes para qué me has dejado esto? Para que cuando salga mal, decía así. No, la culpa va para el cocinero. Lo tenemos todos claro. Que no se pasa como cuando un armañito con la cosa. Aquí el último que viene, ya sabes. Es verdad, suele pasar. Por eso repartimos responsabilidad. Yo lo pone en mi pueblo y revienta para allá el mío. Me gusta la gente las cosas da, Dale, dale, dale. Así, así, así. Madre mía. Estos son los cocineros, Pues si está soso o salado, estos tienen la culpa. Hay que hacerlo soso que la gente tiene la persona, ¿no? No, échale sal para que beban más. Echa sal. Madre mía, qué bien huele, cuando inventa los móviles con olor. Mira el autóctono, ¿Qué diámetro tiene esta? ¿Cuánto tiene? 400. Madre mía, un montón de carne. 47. Y aquí estamos el equipo. Pues esto es la cena de esta noche, ya sabéis. En Bilvestre. Así como se cocina. Madre mía. Estamos aquí con el último cabrero aquí. ¿Cómo se llama usted? Tomás Barrientos. El último cabrero que queda aquí en el pueblo. Todavía tiene cabras aquí. Jo, qué bonitas las tiene. Aquí es raza enana. Sí, aquellas enanas, sí. Y la madre y ese. Ostras. Como tiene que ser, y en el pueblo, en mi pueblo ya no dejan meter, ganado tiene que estar en el pueblo, porque los pueblos son así. Bueno, y aquí porque no se mete nadie. Si no, también, porque está para aquí. Sí, no, ya le molesta. Perdido, pero si Ya- no. Le molestamos a toda la gente, ya el ganado molesta a todo el mundo. Porque lo bonitas que son las cabras. Y las sacas a campo, sí. Sí, vamos por ahí. Por ahí, Claro. el castillo donde hemos estado ahí en el pabellón. Claro, vas al castillo tienes que comer, que está así todo lleno de comida, que lo El olor que limpie. siento por aquí, la gente le huele todo. ¿Qué es este olor sano, mejor este que el de los coches? Yo voy a Madrid y me huele fatal Madrid. Sí, sí. Viene uno a coger estiércol y dice, me tengo que quitar las zapatillas para entrar en casa. Le digo yo, que entro con ellas, ¿qué pasa? Bah, porque esos son ya... Se está debilitando al ser humano. La cabra es el mejor animal que hay. Hombre, aquí tienes para entretenerte. ¿Qué edad tienes? Yo, 70. Ah, estás hecho un chavalín. Los cabreros duran 100 y pico años, Mis abuelas han sido cabreros, todos han durado muchos años. Y mi padre también. Y tengo ahí unos cerdos también y todo. Como tiene que ser, La autoconsumo. matanza de los gallos. Claro, Gallinas. haces queso. Para gasto sí. Claro, para casa no. Hombre, entonces sí, con leche de cabra y queso. ¿Estás casado? Sí. Y cabrito sí, tengo 2 hijos. Ah, entonces es un autóctono de verdad. Una nieta Y pequeñita. una nieta. Y un tío de verdad como tiene que ser. Pero bueno, pues que dure muchos años nos veramos, muchas veces. Venga. Mirad qué guapo. El río Duero, de ahí para allá es Portugal. Mirad, y aquí está el cementerio. Buah, a mí que me enterraran en un cementerio como este. Menudas vistas, aunque después de muerto no se ve, no necesitas vistas, pero mirad. El río Duero. Vaya vistas que tiene este pueblo. Espectacular, me encanta. Y de ahí se coge un barco, se hace una ruta por el Duero. Vamos aquí adelante. Es una pasada. Y lo está en Salamanca, mira, en la provincia de Salamanca. Lo que tiene, qué rincones más bonitos de la provincia de Salamanca. Yo he dicho muchas veces que España es bella. Espectacular. Aquí para haceros fotos, los amantes de la fotografía, los amantes de viajes en pareja. Y de eso flipar. Es una pasada. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Luego hay muchísima almendra aquí en este pueblo, muchísimos almendrales. Es una pasada. Allá arriba hay otro mirador.
Oye el cementerio, qué bonito aquí. Guau, espectacular. No tenían la pareja. Pero lo prohibieron por eso. No nos podemos bañar ni con un flotador. Aquí arriba. Pero por ejemplo, Madre mía. A ver, ¡Qué vista! ¿dónde estamos? Estamos en Bilvestre, ya sabéis que aquí os esperamos. Habla Juan. el río Duero. El río Duero, es que... Unas vistas espectaculares. Y aquí Salamanca, ¿eh? Al lado. Vamos, la provincia de Salamanca, que haya esto tan bonito. Yo me he quedado sorprendido. Os lo juro, me he quedado sorprendido que este pueblo tenga estas cosas. Mira, el mirador de la ermita. ¿Y qué hay en España? Este están por aquí, la Limoche. Sí. Ostras, los amantes de la ¿cómo se llama? Ornitología. Me he quedado alucinado te lo juro, me he quedado sorprendido, ¿eh? ¿No te esperabas esto? No, aquí en Salamanca, que es todo así más bien llano. Este pueblo promete este pueblo, ¿eh? Me gusta. Y luego los almendrales, que hay un montón de almendros, ¿no? Pero es cierto, es que esa La zona de los almendros está más para esa zona. Es de esta parte para arriba. ¿Estos son almendros, no? Olivos eran todos por arriba. Claro, pero estos son almendros. Allí ves aquello verde que es un almendral. Todo aquello es un almendral. No, pero estos árboles también son almendros, ¿no? Sí, esto todo es por aquí almendros. Claro, pero ya son más mayores. Sí. Flipante. al día Y el cementerio uno de los más bonitos de toda España. Uf, aquí en el alto, vaya vista. Las vistas que tiene. Me he quedado un poco como una cosa que no te lo esperas aquí. Ahí está el pueblo, Bilvestre. A mí me ha gustado esto, ¿eh? Y ahí tiene un merendero a la sombra. Espectacular. Y detrás el río Duero y Portugal. ¿Tiene mucha relación con Portugal? Sí, claro. Sí, sobre todo con Freixo. Es el que más pegamos. Claro, Lo del barco. lo del barco. Ciudad cogida la barca. Claro. Son buena gente los portugueses. Este pueblo os va a gustar si venís a verlo. Qué bonito. Qué caminito más guapo. Fíjate cómo se curraban las paredes, ¿eh? Sí, sí. Uf. Eso es patrimonio de la humanidad, la pared, la piedra, seca. Santuario rupestre del castillo. Claro, tiene aquí como un... donde hacían, ¿no ves? Como un... para hacer algo aquí los antiguos. Sí, sí, sí. Mirad qué cosa, autóctono más guapo. ¿Qué harían aquí los neolíticos? Los neolíticos, ¿qué harían aquí? Joder, pues menos mal que lo habéis conservado esto, ¿eh? Sí, sí, y los cuchillos que lo hacían así con raspando de piedra. Espectacular. Y el pueblo ahí lo tenéis. Y al señor alcalde y al El de festejos. y al de festejo. Festejos, sí. Que el sábado hay unos magníficos toros aquí para ver. Mirad qué caminito autóctono más bonito. Que te baja el pueblo. Es como un camino ancestral de esos que hay para allí para la sierra, pero este está restaurado, está bien. Y en mi pueblo los hay, en la sierra están ya todos destruidos estos caminos. Son caminos ancestrales. Enrollado el suelo de piedra y todo. Y abajo el pueblo. Ahí arriba tenéis el Palomar, es donde hemos estado de... Qué guapo. Fíjate, aquí en Salamanca. Luego el típico muro de piedra hecho desde lancha, el cerramiento de lancha de toda la vida. ¿No ves? Le meten aquí las losas y un cerramiento. Aquí bajáis al pueblo.